Hola, ¿cómo están? Nuevamente les doy la bienvenida a Melamina, Ecuador. Reciban un cordial saludo desde la ciudad de Loja. En el video de hoy voy a dar respuesta a diversas inquietudes respecto a un mismo tema, que es el del atributo copias que hemos utilizado en el video que tratamos la incorporación de perforaciones en nuestro componente principal llamado pieza base. Pues bien, voy a explicar este tema lo más detallado posible. Espero que esta vez sí quede realmente claro. Aquí en la pantalla ustedes pueden apreciar que yo ya dibujé un cubo que está ubicado sobre una pista. Le he llamado a este elemento, a esta franja de color gris, lo he denominado pista para ponerle un nombre y sea más fácil tratarlo durante el desarrollo de este video. Nuestro cubo tiene 300 milímetros de arista. ¿Se entiende? Un cubo tiene 6 aristas, 6 caras y tiene por lo tanto sus dimensiones distribuidas en medidas iguales. Ancho, profundidad y altura 300 milímetros. Esta pista tiene 4000 milímetros de largo. Entiéndase entonces en centímetros que vienen a ser 400 centímetros y el cubo por lado tiene 30 centímetros. Lo que vamos a primero aclarar es cómo nosotros tomamos las medidas en nuestros dibujos y cómo SketchUp toma las medidas dentro de la plataforma. Lo primero que voy a hacer entonces es generar una copia de forma manual. Voy a utilizar nuestra herramienta mover y luego la tecla control para efectuar una copia. Ahora voy a arrastrar o mover esta copia y la voy a poner en el otro extremo de nuestra pista. Listo, entonces ya lo tenemos en este punto. Cuando nosotros queremos tomar la medida entre dos elementos, lo que hacemos es lo siguiente. Cojo mi herramienta acotación y voy a coger este punto y este otro punto de aquí. Entonces yo digo que la distancia entre estos dos elementos, en este caso cubos, es de 3400 milímetros. ¿Qué es lo que he hecho? La forma matemática de hallar esta medida sería el largo total de la pista menos el ancho de cada uno de los cubos. Por lo tanto, me va a salir esa resta en 3400 milímetros. Así nosotros tomamos las medidas, pero hay que tener en claro que SketchUp no lo hace así. SketchUp, ¿cómo mide? SketchUp mide como distancia entre dos elementos considerando los ejes. Ahora, para ver los ejes de nuestros elementos, vamos a irnos aquí al menú Ventana, Información del modelo, y vamos a activar aquí la opción que dice Mostrar ejes de componente. Ahora lo cierro. Y vamos a hacer uso también, voy a cerrar esta ventana un momento, esta también, de aquí del estilo rayos X. Teniendo activado el estilo rayos X, podemos observar claramente dónde están ubicados los ejes de estos dos elementos. Si observan, verán que el eje de este primer cubo está aquí, en esta esquina, en este vértice, justo en el origen, y el del otro cubo se encuentra aquí. SketchUp, cuando nosotros hacemos una medición, nos va a medir distancia entre elemento y elemento, como les dije, considerando los ejes. Entonces empezará en este punto hasta el punto de aquí. Entonces, para SketchUp, la distancia entre estos dos elementos es 3700 milímetros. Observando, simplemente observando, nos damos cuenta que la diferencia se ha generado aquí. Aquí en ambos casos empieza a la misma altura, pero aquí cambia. Aquí, ¿en qué está cambiando? Que cuando nosotros hacemos nuestra medición, digamos geométricamente, empezamos a medir desde este punto. Pero SketchUp avanza un poco más, llega hasta el otro extremo. Entonces la diferencia está marcada por la medida del ancho de este cubo. Entonces para SketchUp la separación entre estos dos cubos viene a ser la distancia que nosotros hemos medido geométricamente más el ancho de este cubo. Así de sencillo. Teniendo claro este punto, que justamente es aquí donde se generan las confusiones, vamos a continuar.
Entonces, lo que vamos a hacer a continuación será añadir atributos. El primero que vamos a añadir será precisamente el atributo copias. También necesitamos añadir atributos personalizados. Vamos a poner aquí el primero, cantidad, ¿sí? El que nos va a permitir poner a través de nuestra ventana de opciones de componente cuántos son los cubos que queremos distribuir. Y también vamos a añadir un atributo que se va a llamar separación. Este atributo lo que nos va a indicar es la distancia que va a tener o que va a existir entre cubo y cubo. Es la distancia de separación entre cubo y cubo. Antes de continuar, quiero hacerles también aquí un alcance, una precisión. Aquí en nuestra figura tenemos dos cubos y observamos que el espacio de separación entre cubo y cubo es uno solo. Si nosotros agregamos un tercer cubo y lo ubicamos en el medio, ya tendremos dos espacios de separación. Si agregamos dos cubos y tenemos 4 cubos dibujados, se van a generar 3 espacios de separación. Aquí podemos encontrar una relación, una equivalencia, que si nosotros tenemos 2 cubos, tendremos un espacio de separación que será igual a la cantidad de cubos menos 1. Si tenemos 4 cubos, tendremos 3 espacios de separación, que es igual a la cantidad de cubos, que es 4 menos 1, igual a 3. Entonces, eso nos va a ser de mucha utilidad a la hora de escribir nuestra configuración, nuestra pequeña fórmula. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. Lo primero que voy a hacer será habilitar este atributo de cantidad. Me voy a detalles. Voy a ponerlo en una lista. Voy a poner aquí cantidad en mayúscula. Siempre lo hago así. Y luego me voy a añadir opción. Vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5. Con esto estamos bien. Aplicar. Ya está. Y ahora, ¿qué sigue? Vamos a ver cómo funciona este tema de las copias. Hace un momento yo dibujé un cubo más. Entonces aquí tenemos en nuestro gráfico, en nuestro dibujo, tenemos un cubo original y una copia. En total, 2 cubos. Si yo tengo dibujado 3 cubos utilizando nuestro atributo copias, nuestra función copias, observo que uno de los cubos es original y 2 son copias. Si yo tengo 4 cubos, uno de ellos es el original y 3 copias. Por lo tanto, el número de copias es igual a la cantidad total de cubos que yo tengo dibujado menos 1. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer aquí. Voy a poner un igual y voy a decir que mi cantidad de copias va a ser a la cantidad de cubos que yo tengo dibujado menos 1. Y pongo Enter. En este caso sale 0 y está correcto. Aquí quiero hacerles una observación. Yo he puesto como cantidad y he escrito a partir de 1. Realmente esto no aplica. Si nosotros vamos a usar nuestro atributo copias, es para representar más de un objeto, no uno. Si se trata de uno solo, no tiene sentido utilizar un atributo de copias. Entonces, aquí debería partir, y eso voy a modificarlo ahora, ¿sí? Aquí debería de partir desde el número 2, no desde el número 1, ¿sí? Eso hay que también precisarlo. Y ya se van a dar cuenta también por qué. Ya voy entonces a poner 2 y voy a poner aplicar. Continuamos entonces, una vez hecha esa pequeña aclaración. Ahora, separación. ¿Cómo yo voy a escribir aquí el valor de la separación? Eso lo tengo que definir a través de una pequeña fórmula. ¿Ya? ¿Cómo voy a hallar la separación entre mis 2 elementos o 3 o 4 o 5? Tiene que ser una fórmula general. Aquí no te puedo escribir un número en concreto, porque eso va a depender de la cantidad de copias de elementos que vamos a dibujar. Aquí en nuestro dibujo que tenemos en pantalla,
tenemos dos cubos y solamente tenemos un espacio de separación. Eso ya lo vimos hace un momento. ¿Cómo hallamos ese espacio de separación? También lo dije. El espacio total de la pista donde están ubicados mis cubos, le tengo que restar el ancho de cada uno de los cubos. En este caso, 2 cubos. ¿Sí? Entonces, cuando yo tenga en la opción de cantidad, voy a tener 2 cubos. Voy a utilizar el siguiente razonamiento. Largo total de la pista menos el ancho o la medida del ancho de los cubos por la cantidad de cubos. ¿Sí? Entonces, allí yo voy a hallar el espacio de separación cuando se trata de solamente 2 cubos. Ahora, si yo tengo 3 cubos, ya les dije hace un momento, y para hacerles recordar y hacerlo más gráfico, vamos a representarlo. ¿Sí? Voy a traer un cubo más aquí y lo voy a poner al medio. Si ahora ya no tengo 2 cubos y tengo 3, ¿cuántos espacios de separación se han generado? Se han generado 2 espacios de separación, 1 y 2. Ahora, ¿cómo yo voy a hallar eso, el valor o la medida de esos espacios de separación? Va a ser de la siguiente manera. Al largo de mi pista le voy a restar el ancho de estos 3 cubos. ¿Y cómo voy a escribir eso? Al ancho total de la pista le voy a restar el ancho del cubo o del valor del cubo por la cantidad de cubos. En este caso ya no sería aquí 2, sino 3. ¿Sí? Entonces, el largo sería 4000 menos el ancho de la medida de uno de los cubos, que es de 300 por 3. Pero aquí no termina la fórmula. ¿Por qué? Si se dan cuenta, si yo hago solamente esa resta, estoy haciendo o hallando el valor de como si fuera una sola separación. Pero aquí son 2 separaciones. Entonces, el resultado de esa resta que acabo yo de realizar lo tengo que dividir entre la cantidad de copias. Porque la cantidad de copias es igual a la cantidad de separaciones. Tengo 3 cubos. Por lo tanto, son 2 copias, también son 2 espacios. Entonces voy a escribir mi fórmula de la siguiente manera. Pongo igual y voy a decir que el espacio de separación va a ser igual al largo total del espacio donde quiero distribuir mis elementos, en este caso cubos, que viene a ser en este caso 4000 milímetros o 400 centímetros. Recuerden que aquí siempre se escribe en centímetros. Eso menos, voy a abrir un paréntesis para ordenar mejor mi operación, menos la medida del ancho de uno de los cubos, que viene a ser 300 milímetros, que son 30 centímetros, por la cantidad de cubos, ¿sí? Entonces la cantidad de cubos, ¿dónde está definido? Está definido aquí, aquí donde dice cantidad. Pongo entonces por la cantidad y todo eso lo tengo que dividir entre la cantidad de copias, que es igual a mi cantidad de espacios. Listo, entonces ahora sí ya está completo. La medida de separación entre los cubos va a ser igual a la resta del largo total del espacio donde se van a ubicar los cubos menos el ancho, la medida del ancho de un cubo por la cantidad de cubos, y todo eso dividido entre la cantidad de copias. Pongo Enter y ya está. Si se dan cuenta, nos salió 340, que es lo mismo que 3400 milímetros. ¿Por qué? Porque tenemos como cantidad 2. Aquí en el dibujo está 3 porque yo lo he agregado manualmente. Realmente estos 2 cubos están agregados manualmente. Todavía no están vinculados con la configuración que estamos haciendo. Ahora, sin temor, yo puedo borrar esto de aquí, este cubo, y voy a borrar este otro cubo de aquí. ¿Ya? Nuevamente selecciono el primero, no ha cambiado nada, las configuraciones están tal cual. Ahora, nosotros al haber indicado que ya tenemos una copia, se asume que hay un original y una copia. La copia está exactamente en el mismo lugar que el original. Ahora a SketchUp le tenemos que decir dónde se tiene que mostrar. Justamente para eso nosotros hemos hallado el valor de separación, ¿sí? Ahora vamos a utilizar aquí
una pequeña formulita que SketchUp en componentes dinámicos nos indica que tenemos que utilizar. ¿Dónde va a haber desplazamiento o ubicación de las copias? ¿En qué eje? Eso es importante. En el eje verde no va a ser, en el eje Y no va a ser, en el eje Z, que es el azul, tampoco. El desplazamiento o ubicación de las copias va a ser sobre el eje X, el eje rojo, ¿sí? Entonces allí es donde nosotros vamos a trabajar. Entonces donde está aquí los atributos de posición en el eje X, vamos a poner igual el primer valor que nosotros debemos ingresar aquí en esta formulita que SketchUp nos indica que tenemos que hacer uso en estos casos de utilizar el atributo copias, es el valor de la ubicación del primer elemento. El primer elemento en este caso es el que tenemos aquí y está justamente en el origen. Y el origen es el punto 0. Entonces, la posición del primer elemento en el eje X es 0. ¿Sí? Tenemos que sumar y tenemos que poner copy. Ya está. Tenemos que poner copy y eso multiplicarlo por lo siguiente. Vamos a abrir aquí paréntesis. Aquí empieza otra parte de la confusión. Aquí SketchUp nos indica que dentro del paréntesis tenemos que poner la distancia de separación en que se van a ubicar nuestros cubos, ¿sí? Ahora, para nosotros, cuando hicimos la medición geométrica, la distancia de separación era este de aquí, 3400, ¿cierto? Pero para SketchUp no. Entonces, justamente aquí dentro de este paréntesis, vamos a tener que escribir como SketchUp lo requiere. Entonces, voy a poner la separación, que es la medida de separación que hemos hallado nosotros geométricamente, y a eso le voy a sumar el ancho del cubo, justamente para poder estar de acorde con el criterio de SketchUp que la distancia entre dos objetos es la distancia que existe entre sus ejes. Entonces aquí le voy a poner más el ancho del cubo. Aquí pude haberle agregado como un atributo personalizado y ponerle ancho del cubo, o simplemente voy a tomar este valor que está aquí en el eje X, ¿sí? Y cierro paréntesis y pongo Enter. Si observan, ya automáticamente apareció mi copia. Ya tengo distribuidos mis dos elementos, un original y una copia, ¿sí? Ahora vamos a hacer la prueba si funciona agregando cantidades. Voy a poner aquí 3, pongo aplicar y aparece otro nuevo elemento distribuido perfectamente dentro de mi pista. Si yo agrego otro más, se hará la distribución de una manera perfecta. Así de sencillo, así de fácil es esto de las copias en los componentes dinámicos. El único criterio que debemos de tener muy claro es este tema de las distancias. La distancia que nosotros acostumbramos tomar no es la misma que SketchUp requiere. Entonces ese es el punto de confusión y ahora creo yo que debe estar un poco más claro. Ahora quería nuevamente volver a un punto importante. Lo que yo les dije, si yo aquí voy a poner como cantidad o como opción de cantidad 1, realmente no tendría sentido el trabajar con copias. Si voy a poner un solo elemento, no tenemos por qué utilizar el atributo copias. Además, si yo igual me olvido de ese criterio y pongo 1, si es que en algún momento yo marco como cantidad de copias 1, aquí yo tendría un gran problema. Les voy a mostrar dónde. Aquí. Si observan, aquí tengo yo como divisor el atributo copias. Si yo aquí pongo en cantidad 1 y he definido que la cantidad de copias es la cantidad total de cubos menos 1, aquí como valor de copias yo tendría 0. Y ustedes saben que cualquier número dividido entre 0 es no determinado. Entonces esa división no está correcta, no es correcta. Entonces se invalidaría mi fórmula. Por lo tanto, por estos dos motivos,
Si es que yo voy a trabajar con atributo copia, no debo de considerar como valor inicial 1, porque no tendría sentido, y otro, porque mi fórmula me generaría error. Bueno, espero que con esta explicación este tema ya quede más clarificado. Antes de terminar, quiero darles un alcance más. Cuando nosotros trabajamos las perforaciones en nuestro componente dinámico pieza base, habíamos agregado dos medidas más. Era la distancia superior y la distancia inferior. Simplemente esas dos distancias tenemos que incluirlas en el cálculo de la separación entre elementos, ¿no? Entre perforaciones en ese caso. ¿Sí? Entonces solamente hay que tener en cuenta eso. Y si es que hay alguna duda, pueden volver a ver ese video y con esta explicación y ese video ya lo van a poder entender de mejor manera. Pues bien, con esto termino este video tutorial. Espero haber respondido a las inquietudes de las personas que escribieron. Agradezco mucho su participación, así me ayudan a poder generar contenido de valor, poder complementar la información que les estoy haciendo llegar video a video, para al final de estos tutoriales tener la satisfacción ustedes de haber aprendido algo nuevo, algo bueno, de gran utilidad, y nosotros haber cumplido con nuestro objetivo, que es compartir conocimiento de valor. Pues bien, sin más, me despido. Muchas gracias. Hasta la próxima.